Nada me activa más que alguien que predica reglas solo cuando le convienen. La cena en casa de mis suegros en Bogotá empezó como siempre. Un montón de gente, risas, el aroma a ajiaco y lechona que se metía hasta los huesos. Mi novio, el hermano de Daniela, me apretaba la mano debajo de la mesa mientras su mamá nos contaba alguna anécdota de la infancia de ellos. Era un ambiente cálido, de esos que te hacen sentir parte de algo grande, de una familia ruidosa y amorosa. Yo, Laura, la analista de riesgos del banco, estaba ahí, intentando relajarme un poco después de una semana larga. Daniela, mi cuñada, estaba en su elemento. Ella es la emprendedora de la familia, la dueña de una fintech que, según todos, iba viento en popa. Siempre con ese aire de triunfadora, con una copa de vino en la mano y una sonrisa que, si te fijabas bien, se notaba un poco forzada. En la familia, Daniela siempre fue la estrella, la que estaba haciendo cosas grandes, mientras que yo, con mi trabajo de números y regulaciones, era más la oveja negra de las finanzas, la que siempre estaba preocupada por los detalles y la seguridad. En medio de la conversación, Daniela empezó a hablar. Se puso de pie, como si fuera a dar un discurso, y todos se quedaron callados. Con esa sonrisa perfecta que ya me olía a falsa, empezó a soltar un monólogo sobre lo importante que es la meritocracia y la mano dura en los negocios. Habló de cómo su empresa había crecido gracias al esfuerzo, sin atajos ni favores de nadie. Aquí se gana a pulso, dijo, y yo ya sentía un escalofrío. Mientras hablaba, Daniela giró su cabeza y clavó la mirada directamente en mí. El tono de su voz se endureció justo en ese momento, como si esa parte del discurso fuera solo para mis oídos. En mis negocios, y en cualquier negocio serio, soltó con una voz que cortaba el aire. Nadie recibe favores. Aquí se gana a pulso. Nada de atajos. Nada de pedir puentecitos por ser familia. Sentí un pinchazo agudo, como si me hubieran clavado algo justo en el pecho. La frase, el tono, esa mirada venenosa, si todo fue un ataque directo, diseñado para humillarme. Era como si me hubiera dado una bofetada en público. En mi cabeza empezaron a pasar como un rayo todas las veces que Daniela me había llamado. Laura, necesito un consejo rápido sobre esta regulación bancaria. Laura, ¿me puedes ayudar a entender cómo estructurar esta operación con el banco? Laura, ¿cuáles son los análisis de mercado que debo mirar para esto? Siempre gratis, siempre con el pretexto de que éramos, familia. Yo siempre le di mi tiempo, mi conocimiento, mi esfuerzo, sin pedir nada a cambio. Y ahora, aquí estaba ella, reduciéndome a una especie de pariente cajero para consultas sin remuneración, y de paso, negando mi propio esfuerzo y mi camino. Me sentí usada, humillada y denigrada frente a toda la familia. La mesa se quedó en un silencio que se sintió eterno. Mi suegro, notando la tensión, intentó cambiar el tema, pero ya era tarde. La frase de Daniela había resonado en el aire y todos la habían escuchado. Yo forcé una sonrisa, una de esas que te duelen en el alma, pero por dentro sentía que la rabia me hervía en las venas. Mi novio, que siempre me conoce bien, me apretó la mano por debajo de la mesa, como diciéndome, «Tranquila, ya pasará». Pero no iba a pasar. Al terminar la cena, mientras nos despedíamos de todos, sentía la cabeza a mil. Caminamos hacia el coche. El frío de la noche bogotana era bienvenido, pero el ardor en mi corazón no se iba. En ese momento, en el silencio del camino, me di cuenta de que aquello no había sido solo una broma pesada o un comentario desafortunado. Fue una declaración de principios, una que me excluía y me humillaba. Esa sonrisa y aceptación que había intentado mantener durante la cena se convirtió en una punzada de dolor y una realización amarga. La guerra, sutil pero real, acababa de ser declarada. Y yo, Laura, la analista de riesgos, había sido la primera víctima. Ese incidente incitante se me había grabado a fuego. No iba a olvidarlo. Regresé a mi apartamento en Bogotá. Siempre me ha gustado mi espacio. Es un lugar que refleja un poco mi forma de ser. Ordenado, tranquilo. Después de un día de trabajo y de una cena como la de hoy, lo que más anhelo es el silencio. Me quité los zapatos, luego la chaqueta, y con cada prenda que dejaba a un lado, sentía que también me quitaba la máscara de «todo está bien» que me había puesto en la cena. El bullicio forzado de la casa de mis suegros se quedó allá, afuera, y el silencio de mi apartamento me recibió como un viejo amigo. Me serví un café frío. Siempre tengo uno listo. El sabor amargo me llenó la boca.
y se mezcló perfectamente con el regusto de la humillación que todavía sentía. Me senté en el sofá y cerré los ojos, reviviendo la escena una y otra vez. La mirada de Daniela, sus palabras exactas, el tono de su voz. Cada detalle se repetía en mi mente como una película mal editada. La herida me picaba, no solo en el orgullo, que ya era bastante, sino en algo más profundo. Tocaba mi sentido de justicia, mi valía como profesional. Pensé en mi camino, en todos los años. Las incontables madrugadas en la biblioteca de la universidad, los libros apilados, las tazas de café humeante para poder estudiar un poco más. Recordaba los sacrificios que mi familia había hecho para que yo pudiera tener esa oportunidad, para que pudiera estudiar lo que quería. No fue fácil. Entrar al banco fue un logro, y cada paso que di hacia arriba, cada posición que escalé, fue a base de puro esfuerzo. Meritocracia, de verdad. Fines de semana enteros encerrada con informes, horas extras que nadie te pagaba pero que tenías que hacer para que todo saliera bien. La presión de ser analista de riesgos en uno de los bancos más grandes del país no es algo que se tome a la ligera. Mi reputación, la que había construido con tanto sudor, era intachable. Y ahí estaba la ironía, la que me carcomía por dentro. Daniela, con su discurso de «nadie recibe favores», cuando su propia empresa, esa fintech familiar, siempre había parecido tener un viento a favor. Siempre sospeché que las conexiones de su papá o las inversiones iniciales no eran del todo transparentes, o al menos no se ajustaban a la imagen de esfuerzos sin atajos que ella vendía. Su hipocresía me quemaba. Mi mente empezó a recordar ejemplos específicos de cómo Daniela me buscaba constantemente para consultas. Eran asesorías completas, pero las disfrazaba de mensajes de texto a deshoras o llamadas rápidas. Laura, ¿me puedes dar una luz con esto de los requisitos regulatorios para una nueva plataforma? Laura, necesito tu ojo de analista para revisar estos números. ¿Crees que el banco me aprobaría este crédito? Siempre pidiendo mi experiencia, mi conocimiento, sin ofrecer nada a cambio, y yo siempre respondía, porque era la familia. Y luego, me humillaba públicamente. Me sentía como una herramienta, un recurso desechable, no como una igual, no como una profesional respetada. Me usaba y luego me tiraba a un lado. A pesar de ser una profesional respetada en mi campo, siempre sentí esa presión familiar. La presión de llevarse bien, de no generar conflictos. Siempre había evitado el enfrentamiento directo con Daniela, siempre intentando mantener la paz. Pero sus palabras de hoy habían roto ese velo. Esa frase, nada de pedir puentecitos por ser familia, fue la gota que derramó el vaso. Me di cuenta de que mi silencio, mi buena voluntad, mi intento de evitar problemas, había sido interpretado como debilidad. O peor aún, como un consentimiento tácito a ser denigrada. La soledad de mi apartamento, que antes era solo un refugio, ahora se sentía como un catalizador. No podía seguir así. Tenía que cambiar algo. Algo muy grande. Regresé a mi apartamento en Bogotá. Siempre me ha gustado mi espacio. Es un lugar que refleja un poco mi forma de ser. Ordenado, tranquilo. Después de un día de trabajo y de una cena como la de hoy, lo que más anhelo es el silencio. Me quité los zapatos, luego la chaqueta, y con cada prenda que dejaba a un lado, sentía que también me quitaba la máscara de «todo está bien» que me había puesto en la cena. El bullicio forzado de la casa de mis suegros se quedó allá, afuera, y el silencio de mi apartamento me recibió como un viejo amigo. Me serví un café frío. Siempre tengo uno listo. El sabor amargo me llenó la boca, y se mezcló perfectamente con el regusto de la humillación que todavía sentía. Me senté en el sofá y cerré los ojos, reviviendo la escena una y otra vez. La mirada de Daniela, sus palabras exactas, el tono de su voz, cada detalle se repetía en mi mente como una película mal editada. La herida me picaba, no solo en el orgullo, que ya era bastante, sino en algo más profundo. Tocaba mi sentido de justicia, mi valía como profesional. Pensé en mi camino, en todos los años, las incontables madrugadas en la biblioteca de la universidad, los libros apilados, las tazas de café humeante para poder estudiar un poco más. Recordaba los sacrificios que mi familia había hecho para que yo pudiera tener esa oportunidad, para que pudiera estudiar lo que quería. No fue fácil. Entrar al banco fue un logro. Y cada paso que di hacia arriba, cada posición que escalé, fue a base de puro esfuerzo. Meritocracia, de verdad.
Fines de semana enteros encerrada con informes, horas extras que nadie te pagaba pero que tenías que hacer para que todo saliera bien. La presión de ser analista de riesgos en uno de los bancos más grandes del país no es algo que se tome a la ligera. Mi reputación, la que había construido con tanto sudor, era intachable. Y ahí estaba la ironía, la que me carcomía por dentro. Daniela, con su discurso de nadie recibe favores, cuando su propia empresa, esa fintech familiar, siempre había parecido tener un viento a favor. Siempre sospeché que las conexiones de su papá o las inversiones iniciales no eran del todo transparentes, o al menos no se ajustaban a la imagen de esfuerzo sin atajos que ella vendía. Su hipocresía me quemaba. Mi mente empezó a recordar ejemplos específicos de cómo Daniela me buscaba constantemente para consultas. Eran asesorías completas, pero las disfrazaba de mensajes de texto a deshoras o llamadas rápidas. Laura, ¿me puedes dar una luz con esto de los requisitos regulatorios para una nueva plataforma? Laura, necesito tu ojo de analista para revisar estos números. ¿Crees que el banco me aprobaría este crédito? Siempre pidiendo mi experiencia, mi conocimiento, sin ofrecer nada a cambio. Y yo siempre respondía, porque era la familia. Y luego me humillaba públicamente. Me sentía como una herramienta, un recurso desechable, no como una igual, no como una profesional respetada. Me usaba y luego me tiraba hacia un lado. A pesar de ser una profesional respetada en mi campo, siempre sentí esa presión familiar. La presión de llevarse bien, de no generar conflictos. Siempre había evitado el enfrentamiento directo con Daniela, siempre intentando mantener la paz. Pero sus palabras de hoy habían roto ese velo. Esa frase, nada de pedir puentecitos por ser familia, fue la gota que derramó el vaso. Me di cuenta de que mi silencio, mi buena voluntad, mi intento de evitar problemas, había sido interpretado como debilidad. O peor aún, como un consentimiento tácito a ser denigrada. La soledad de mi apartamento, que antes era solo un refugio, ahora se sentía como un catalizador. No podía seguir así. Tenía que cambiar algo. Algo muy grande. Pasé esa noche en vela, con el café frío ya casi acabado, y la mente a 1000 por hora. La rabia, esa rabia que sentí en la cena, ya no era una cosa explosiva que me quemaba por dentro. Se había transformado en un fuego frío, constante, que me mantenía despierta y me hacía repasar cada palabra de Daniela una y otra vez. Me di cuenta de algo muy importante. La situación no podía seguir así. Permitir que ella me humillara de esa forma, una y otra vez, empezaría a erosionar mi propia integridad, todo lo que yo era, y todo lo que había construido. Me negué a seguir siendo la víctima silenciosa. Esa noche, en mi apartamento, tomé una decisión. No era una decisión por capricho o por un simple deseo de venganza. Era una necesidad profunda de autorrespeto, de proteger mi reputación profesional, esa que había construido con tanto esfuerzo y sacrificio. Esto no era venganza barata, era justicia. A la mañana siguiente, cuando me levanté, sentí un cambio sutil en mí. Me miré al espejo y vi algo diferente en mis ojos. Había una nueva determinación, una claridad que antes no tenía. Ya no era solo Laura, la analista de riesgos que se encogía de hombros ante las palabras de Daniela. Era una estratega. Mi mente, que siempre había estado entrenada para identificar vulnerabilidades financieras en los balances de las empresas, ahora se enfocaba en las vulnerabilidades de la situación personal y profesional. Me propuse un nuevo conjunto de reglas para mí misma. Se acabaron los favores, se acabaron los puentecitos para la familia. Mi vida profesional, mi conocimiento, mi experiencia, no eran algo que se pudiera tomar a la ligera o usar gratis. Eran un capital que debía ser respetado. Decidí que, si alguien pedía mi ayuda, sería bajo mis términos, y mis términos serían exactamente los mismos que Daniela había pregonado en la cena: formalidad, transparencia y cero favoritismos. No pensaba en destruir a Daniela, no. Eso no era lo mío. Mi objetivo era obligarla a enfrentar las consecuencias de sus propias palabras y acciones. La idea de usar las mismas reglas de Daniela contra ella misma empezó a tomar forma en mi cabeza. No iba a buscar activamente el problema, pero sí estaría lista. Estaría lista cuando el problema tocara a la puerta de Daniela, y por ende, a la mía. Empecé a organizar mis archivos mentales, a recordar casos de estudio, regulaciones bancarias, procedimientos que podrían ser relevantes. No para casar a Daniela, no era eso. Era para blindarme, para estar preparada para cualquier escenario donde mi experiencia profesional
fuera requerida de manera oficial. Mi resolución era fría y calculadora, desprovista de emoción. Se centraba en la lógica y en el reglamento. Si Daniela quería reglas, reglas tendría. Mi plan no era atacar a Daniela, ni usar mi posición en el banco para hacerle daño. Eso iba en contra de todo lo que yo era y de mi ética profesional. La planificación que se me venía a la cabeza era otra cosa muy distinta. Era sobre blindarme a mí misma y, si llegaba el momento, dejar que las reglas que Daniela tanto pregonaba fueran las que actuaran. Mi arma más poderosa siempre ha sido el conocimiento, y ese era el arma que iba a afilar. Mis horas libres, que antes dedicaba a relajarme o a leer novelas, ahora las usaba para sumergirme aún más en el mundo financiero. No era una investigación activa sobre la fintech de Daniela. Eso quiero que quede claro. Era más bien una consolidación de todo lo que ya sabía, pero con un enfoque mucho más agudo. Repasaba meticulosamente las últimas regulaciones sobre prevención de lavado de activos, que en el banco llamamos AML, y financiamiento del terrorismo, o CFT. Me leía los procedimientos de debida diligencia para clientes corporativos, lo que conocemos como KYC. Entendía a fondo cómo funcionaban los reportes de operaciones sospechosas, los famosos ROS, y las metodologías de análisis de riesgo específicamente para las fintechs. Era parte de mi trabajo diario, sí, pero ahora lo hacía con una perspectiva diferente. Cada párrafo, cada norma, cada caso de estudio de empresas que habían caído bajo la lupa regulatoria, lo absorbía con una atención especial. No buscaba un nombre, buscaba patrones, vulnerabilidades, puntos ciegos. A través de las noticias financieras, que siempre consumo para estar al día, y de las conversaciones familiares, esas en las que la gente suelta cosas sin darse cuenta, me mantenía al tanto de la fintech de Daniela. No la espiaba, solo escuchaba. Había rumores sobre su crecimiento acelerado, sobre sus estrategias un poco agresivas, y sobre una confianza excesiva en ciertas operaciones. Mi mente analítica, entrenada para eso, empezaba a identificar patrones que, sin necesidad de investigar directamente a Daniela, me sonaban a posibles banderas rojas para los reguladores. Cosas que en el mundo bancario se ven a menudo en empresas que quieren crecer muy rápido y a veces descuidan los detalles. Me di cuenta de que muchas fintechs, en su afán por innovar y por captar más clientes, a menudo dejaban de lado la rigurosidad en los controles internos, especialmente en cómo manejaban a los nuevos clientes y, lo más delicado, en la transparencia de sus flujos de capital. Yo sabía, por mi experiencia, que las operaciones inusuales, o la falta de documentación clara y trazable, podían activar alarmas en los sistemas bancarios, y sobre todo en los entes reguladores. Es como una telaraña. Una vez que una alarma se enciende, muchas otras pueden empezar a sonar. Durante este tiempo, mis lecturas generales sobre la industria me dieron un dato clave. No solo los bancos monitorean. Muchas veces, los propios socios comerciales o los inversionistas de una empresa son quienes reportan irregularidades. Los reportes cruzados entre entidades son más comunes de lo que la gente cree. Si un socio minoritario, por ejemplo, ve algo que no le cuadra, puede activar un proceso regulatorio. Esto me hizo entender que un problema no siempre viene de afuera, sino a veces de adentro, de los que están más cerca. Sin saberlo, estaba preparando el terreno para entender el giro de la historia que se avecinaba. En mi oficina, y como parte de mi rutina normal para estar siempre preparada, porque en mi trabajo la preparación es clave, empecé a compilar y organizar ejemplos de formularios estándar de debida diligencia. También tenía listas de verificación de requisitos documentales para clientes corporativos y manuales de procedimientos internos del banco para la resolución de alertas regulatorias. Lo hacía de forma general, como material de referencia, como si fuera para cualquier cliente o situación. Pero en el fondo de mi mente, sabía que estas herramientas podrían ser muy útiles. Útiles si el camino de Daniela alguna vez se cruzaba con una situación que requiriera una respuesta formal. Mi plan no era lanzarme al ataque, sino estar armada hasta los dientes, no con balas, sino con burocracia. Con la misma burocracia que Daniela tanto despreciaba cuando se trataba de ella, pero que exigía a los demás. Me aseguré de que todos esos documentos estuvieran a mano, organizados en carpetas claras, tanto en mi computadora como en algunas copias impresas en mi escritorio. Eran mis municiones silenciosas. Mi preparación no era una caza de brujas, era una defensa de mi integridad y de los principios que Daniela había pisoteado. Estaba lista, no para iniciar la pelea, sino para terminarla, si la pelea venía a mí. Y en el mundo de los negocios, donde la meritocracia es a veces solo una palabra bonita,
Sabía que la pelea siempre terminaba llegando. El café frío en mi escritorio se volvió un compañero constante en estas noches de planificación. Sabía que la paciencia era clave y que el momento llegaría. Y cuando llegara, Laura, la analista de riesgos, no iba a ser la pariente cajero a la que se le pedían favores. Iba a ser la profesional que aplicaba las mismas reglas que otros pregonaban y que, irónicamente, se convertirían en su propia trampa. Este era mi modo de preparar el escenario, sin mover un solo dedo fuera de mi ética. Solo esperando. Pasaron varios meses desde aquella cena, meses en los que seguí con mi vida, mi trabajo, pero siempre con esa preparación en la mente. No busqué nada, solo esperé. Y como siempre, el problema terminó llegando, como un reloj. El cumpleaños de mi suegra. Otra vez una cena familiar, pero esta vez el ambiente era diferente. Desde que llegué, noté que Daniela estaba tensa. No tenía esa sonrisa forzada de siempre, sino una mueca de preocupación. Su teléfono sonaba cada 2 por 3, y ella lo miraba como si fuera un enemigo. Contestaba en voz baja, se alejaba un poco, y volvía con la cara más pálida. La familia, que siempre la había adulado, ahora la miraba con una mezcla de preocupación y curiosidad. Los cuchicheos eran inevitables. Yo, Laura, observaba todo desde mi asiento, con mi café frío en la mano, por supuesto, sintiendo una extraña calma. Estábamos en medio de la celebración, cuando el teléfono de Daniela volvió a sonar. Esta vez, la llamada duró un poco más. Su rostro se puso completamente blanco, como si le hubieran vacado la sangre. Colgó, se levantó de golpe, y todos nos quedamos en silencio, mirándola. La copa de vino que tenía en la mano temblaba ligeramente. Su voz salió, apenas un susurro al principio, luego más fuerte, cargada de una desesperación que nunca le había visto. Mi fintech ha sido incluida en una lista de vigilancia por operaciones inusuales. Necesito ayuda. Urgente. La noticia cayó como una bomba en la mesa. Las risas se cortaron de golpe. Todos se quedaron mudos, mirándola. Daniela, con los ojos vidriosos y sin pensarlo 2 veces, se acercó directamente a mí. Ignoró a su hermano, a sus padres, a todos los demás en la sala. Su mirada de pánico se clavó en mí. «Laura, por favor», me dijo, casi suplicando. «Tú trabajas en el banco. Tú sabes cómo funciona esto. Tienes que ayudarme. Ayúdame a salir de este reporte. La empresa está en juego». La desesperación en su voz era palpable. Casi podía tocarla. Era como ver a una leona herida, pidiendo auxilio a la presa que había despreciado. Sentí una punzada de satisfacción, fría como mi café, pero intensa. Había esperado este momento. Mi corazón, que en otras circunstancias estaría acelerado, estaba tranquilo, casi en paz. Respiré hondo, manteniendo la calma por fuera, aunque por dentro sabía que este era mi momento. No había burla en mi rostro, ni una pizca de rencor visible. Solo una profesionalidad implacable, la misma que aplicaba cada día en mi trabajo. Con toda la familia expectante, sus ojos fijos en nosotras dos, miré a Daniela. Mi expresión era seria, incluso empática, pero mis palabras, aunque suaves, eran de acero. «Daniela», empecé, con una voz que transmitía calma. «Por supuesto que te puedo orientar. Es mi área de especialidad, lo sabes bien». Hice una pequeña pausa. El silencio en la sala era casi ensordecedor. «Y como tú bien dijiste en aquella ocasión tan memorable», continué, mirándola fijamente, «en los negocios serios nadie recibe favores. Todo debe ser por los canales formales, con la debida diligencia y la transparencia que requiere el sector». Mientras hablaba, metí la mano en mi bolso. Siempre llevo una pequeña carpeta conmigo, con el pretexto de tener material de trabajo o documentos importantes a mano, algo normal en mi profesión. Con un gesto calculado, saqué un formulario de debida diligencia estandarizado del banco. Era uno de esos documentos que había preparado mentalmente, que había revisado una y otra vez en mis sesiones de estudio nocturnas. Lo deslicé sobre la mesa, justo en medio de los platos y las copas, directamente hacia Daniela. El papel blanco sobre el mantel oscuro parecía brillar. «Aquí tienes el formulario de debida diligencia para casos como el tuyo, Daniela», le dije, mi voz sin una sola fisura. «Vas a necesitar subir todos los soportes documentales, contratos de proveedores, conciliaciones bancarias, correos electrónicos de trazabilidad, actas de reuniones, facturas, comprobantes de origen y destino de fondos,
y una auditoría externa independiente que valide tus estados financieros y operaciones. La enumeración era meticulosa, cada palabra un golpe. Es un proceso riguroso, le aclaré, pero la integridad lo exige. 0 atajos, 0 excepciones. Luego la miré fijamente a los ojos, con una intensidad que nunca le había mostrado antes. Era el momento de la frase que se clavaría en su alma, la que había pronunciado ella misma, ahora usada en su contra. Exactamente como tú lo pregonas. Y para rematar, para que no le quedara ninguna duda, solté la frase que había estado esperando decir desde aquella cena. Aquí, en los negocios serios, Daniela, nadie recibe favores. El impacto en su rostro fue inmediato. Era una mezcla de shock, incredulidad y una furia apenas contenida. La había acorralado con sus propias palabras, con sus propias reglas. La trampa, que yo había construido silenciosamente con el conocimiento y la paciencia, acababa de cerrarse. Y ella, la gran emprendedora, la que predicaba la meritocracia, era la que estaba ahora pidiendo un puentecito, y se lo negaba, con sus propias palabras. La satisfacción era inmensa, y sabía que esto era solo el principio. La cara de Daniela era un poema. El shock, la incredulidad, y luego una furia apenas contenida se reflejaban en sus ojos mientras miraba el formulario en la mesa. Se dio cuenta, en ese instante, de que yo no la estaba salvando, sino que la estaba obligando a pasar por el mismo infierno burocrático que ella misma había defendido con tanto fervor. La trampa se había cerrado, y ella misma había puesto el cebo. Mi suegro, que hasta ese momento había estado en shock, intentó intervenir. Se veía visiblemente molesto. «Laura», me dijo, su voz con un tono que no le conocía, «no puedes hacer esto un poco más fácil, ¿verdad? Es la familia. Primero la familia». Mi novio, que estaba a mi lado, me apretó la mano con discreción y me dijo en voz baja, casi en un susurro, que suavizara la situación. Estaba atrapado entre dos fuegos, lo entendía, pero yo ya había tomado una decisión. Me mantuve inquebrantable. Miré a mi suegro con calma, sin alzar la voz, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. «Papá», le respondí, mi voz tranquila pero cargada de determinación. «Esto no es un favor que yo pueda hacer o deshacer. Es un tema regulatorio muy serio. Si Daniela quiere resolverlo, debe hacerlo con la misma rigurosidad que yo aplicaría a cualquier cliente, a cualquier colega en el banco. Mi reputación profesional y la del banco al que represento están en juego. No puedo ni debo hacer excepciones. No sería íntegro de mi parte. Mi determinación era absoluta, y sabía que todos en la mesa lo entendieron, aunque no les gustara. Los días siguientes fueron un torbellino para Daniela. Se la veía corriendo de un lado para otro, con el teléfono pegado a la oreja. Yo seguía mi rutina en el banco, sin meterme directamente, pero atenta. Fue entonces cuando recibí una llamada de un colega del área de cumplimiento, alguien con quien tengo mucha confianza. Me confirmó lo que yo ya sospechaba. La alerta sobre la fintech de Daniela no había venido directamente de los sistemas internos de nuestro banco. No. Era un reporte cruzado, me dijo, de un tercero. No se trataba de un favor que yo pudiese haber hecho o deshecho con una llamada o una gestión rápida, como Daniela creía. Era un problema que ya era público, que había escalado a un nivel que excedía cualquier puentecito familiar. Mi colega, con la discreción que se maneja en estos temas, me dio el dato clave. El reporte inicial había provenido del propio socio minoritario de Daniela. Al parecer, este socio estaba cansado de que ella ocultara pasivos y llevara una contabilidad, como él la llamó, creativa. La rectitud que Daniela tanto pregonaba, esa que exigía a los demás, era solo una fachada para los de afuera, mientras por dentro, sus operaciones no eran tan limpias como decía. La ironía era brutal. Daniela se vio obligada a contratar auditores externos, incurriendo en gastos significativos que, según los rumores familiares, estaban desangrando las finanzas de su empresa. Cada documento que yo le exigía, siempre a través de los canales formales del banco y con copia al área legal, para blindarme, por supuesto. Cada pregunta que le enviaba sobre la trazabilidad de sus fondos o los contratos con sus proveedores, era un clavo en el ataúd de su imagen de rectitud y esfuerzo sin atajos. Le tocaba demostrar con papeles lo que antes solo decía con palabras. Poco a poco, la verdad empezó a salir a la luz. La fintech de Daniela se vio obligada a congelar 2 de sus líneas de operación principales,
hasta que todas las inconsistencias fueran aclaradas. La noticia, aunque no salió en los grandes titulares de los periódicos, empezó a circular en el cerrado círculo financiero de Bogotá. Los murmullos en las cafeterías de la zona bancaria, las miradas en las reuniones de la industria, todo indicaba que la reputación de Daniela, esa que había construido tan cuidadosamente sobre el pilar del esfuerzo sin atajos y la meritocracia, se estaba desmoronando bajo el peso de sus propias reglas, aplicadas con una rigurosidad implacable. La familia, que antes la veía como una estrella, ahora la miraba con lástima, o en algunos casos con un juicio silencioso. Nadie volvió a mencionar los puentecitos o los favores. Mi novio, aunque al principio había intentado suavizar la situación, ahora me veía con una mezcla de respeto y admiración. Había entendido que lo que hice no fue por venganza personal, sino por un principio. Yo, Laura, la analista de riesgos, había dejado que la verdad se abriera paso, no con un ataque, sino simplemente al no quitar los obstáculos que Daniela, con su propia hipocresía, había puesto en su camino. La justicia, a veces, solo necesita que la dejes actuar. Y el café frío seguía siendo mi fiel compañero. Semanas después de aquella noche en la cena de cumpleaños, la tormenta regulatoria en la que se había metido Daniela empezó a calmarse. Sí, pero las consecuencias para ella y su empresa fueron permanentes. Su fintech, esa que tanto había crecido y de la que tanto se enorgullecía, ahora operaba bajo un escrutinio constante. Cada decisión, cada nueva operación que intentaba lanzar, era revisada con una lupa que no perdonaba el más mínimo detalle. Su imagen de emprendedora intachable, esa que había construido con tanta dedicación y sobre el mantra de «nadie recibe favores, todo es a pulso», estaba hecha añicos. La ironía era tan palpable que casi podía saborearla en cada sorbo de mi café frío. Se había caído, no por un enemigo externo, sino por su propia boca, por sus propias reglas y, sobre todo, por su falta de coherencia al aplicarlas. Yo, Laura, no me jacté de nada. No lo necesité. Mi victoria fue silenciosa, discreta, y se sintió mucho más dulce por eso. No tuve que decir una sola palabra más de lo que ya había dicho aquella noche, en medio de la mesa, frente a toda la familia. Mi profesionalismo y mi integridad, que siempre habían sido pilares en mi vida, fueron reconocidos de una manera que nunca antes había experimentado. No solo en el banco, donde ya tenían un gran valor, sino también, y esto fue lo más significativo para mí, tácitamente, en la familia. Nadie, absolutamente nadie, volvió a pedirme puentecitos o consultas gratis sobre regulaciones o análisis. Mi posición como la experta respetada, la que no hacía concesiones con los principios, se había solidificado. La gente empezó a entenderme, a respetarme por mi forma de ser, por mi manera de trabajar, por mi inquebrantable apego a la verdad y a las normas. Ya no era la oveja negra de las finanzas, sino la brújula moral, por así decirlo, en un mundo donde a veces esos valores se perdían. Lejos de quedarme en el mismo lugar, esta experiencia me sirvió para reafirmar mi valor, mi compromiso con la ética y la transparencia. Sentí una fuerza renovada. Mi reputación por mi inquebrantable apego a las normas y mi capacidad para aplicarlas con rigor me abrió nuevas puertas dentro del banco. No pasó mucho tiempo antes de que me ofrecieran un puesto de mayor responsabilidad en el área de cumplimiento, un lugar donde mi visión, mi meticulosidad y mi rigor eran aún más valorados. Era el lugar perfecto para mí, donde podía usar mis habilidades para asegurar que las reglas se cumplieran para todos. O quizás, pensé, era el momento de explorar oportunidades en consultoría, donde mi ética profesional sería un activo incalculable para otras empresas que sí valoraban la transparencia. Aún no lo decidía, pero el mundo se abría de una manera diferente para mí. Mi novio, al ver mi firmeza, mi convicción y cómo mantuve mi postura a pesar de la presión familiar, me respetaba aún más. Había entendido que lo que hice no fue un ataque personal, sino una defensa de mis principios, de mi carrera. Nuestro vínculo se hizo más fuerte, basado en una admiración mutua que antes no era tan evidente. Miro directamente a la cámara, a todos ustedes, mis queridos vengadores de café frío y venganza. La experiencia con Daniela me enseñó algo fundamental, algo que comparto hoy con ustedes, con la esperanza de que les sirva. La integridad no es un traje de fiesta que te pones solo para las ocasiones especiales, o cuando quieres sermonear a los demás y lucir bien ante el mundo. No. La integridad es un uniforme de diario. Es cómo te presentas al mundo, cómo manejas tus negocios y tus relaciones,
incluso, y sobre todo, cuando nadie te está mirando. Es lo que eres en tu esencia, no lo que aparentas ser para impresionar. Es ese compromiso contigo mismo de ser siempre transparente y justo. Y a veces, la mejor venganza no es mover un dedo fuera del reglamento para perjudicar a alguien. No es buscar la forma de hacer daño, de buscar atajos para que el otro caiga. A veces, la venganza más dulce, la más satisfactoria y la más limpia, es simplemente no mover un dedo fuera del reglamento para salvar a quien te humilló. Es dejar que sus propias palabras, sus propias reglas, esas que tanto pregonaban y que no aplicaban a sí mismos, se conviertan en su propia celda, en su propio castigo. Es dejar que la burocracia, la ley y el orden hagan lo que siempre debieron hacer, sin tu intervención para torcerlos o acelerarlos. Es permitir que la verdad se abra camino, sin necesidad de empujarla, sin necesidad de ensuciarte las manos. La justicia, a veces, solo necesita que la dejes actuar a su ritmo. Así que, si te encuentras con un Daniela en tu vida, con alguien que predica con una mano y actúa con la otra, recuerda esta lección. A veces, todo lo que necesitas es un buen café frío, una dosis de paciencia inquebrantable, y la sabiduría para usar las reglas del juego contra quien creía estar por encima de ellas. No necesitas ensuciarte las manos. Solo necesitas ser tú mismo, con tu integridad intacta, y dejar que las consecuencias hagan su trabajo. ¿Y ustedes, alguna vez han tenido que usar las reglas contra alguien que se creía inmune? ¿Han vivido una situación donde la justicia se sirvió sola, sin que tuvieran que intervenir de forma directa? Cuéntenme sus historias de justicia kármica en los comentarios. Denle un me gusta si sintieron la satisfacción de esta venganza formal, esta justicia servida con paciencia, fría, muy fría. Y no olviden suscribirse para más historias donde la integridad siempre gana. Hasta la próxima.